vimos al principio en las claves del día, lo profundizamos ahora porque es la información internacional del momento. Sin duda lo que ha sucedido en este juicio que se llevaba en contra del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ya se lo comentaba al principio, ha sido sentenciado a 27 años de cárcel. Gabriela Valenzuela está con nosotros aquí para comentarnos lo último que está sucediendo y que todavía está en desarrollo. Todavía está en desarrollo. Buenas tardes, Ramón. Sí, mira, esta es la primera vez en la historia de Brasil que un expresidente es condenado por justamente intento de golpe de Estado. 27 años con 3 meses es la sentencia, que por lo demás fue muy rápida. De hecho, se esperaba, luego de la votación de hoy, que la sentencia fuera mañana. Claro. Normalmente se hace así, ¿no? Que primero es el veredicto de culpable o no condenado y luego el día siguiente se esperaba la reunión donde saliera la sentencia, pero fue de inmediato. Y 4 votos a 1. Mira, durante toda esta semana fue por parte, ¿no? Primero hubo dos de los 5 jueces que habían votado a favor de la condena, luego hubo uno que dijo que no estaba de acuerdo con la condena, entonces hubo como un periodo de incertidumbre, pero durante la jornada de hoy finalmente los 2 que restaban decidieron que sí, que votaban entonces a favor de esta condena. Y aquí hay una cosa muy clave que ocurre, porque si el último juez que quedaba votaba en contra de condenarlo, entonces Bolsonaro con su defensa podían apelar, podía presentar un recurso de apelación para finalmente llegar al pleno del Tribunal Supremo, porque ahora eran 5 jueces, pero el pleno son 11 jueces. Entonces ahí tenía más probabilidades o al menos más posibilidades de poder dar vuelta a la Pero esa posibilidad se extinguió con el 4-1. Exactamente, ya siendo 4-1 se extingue. Probablemente van a poder apelar, digamos, a atenuantes en términos de la cantidad de años que tiene esta sentencia, pero eso se va a tener que desarrollar de aquí en adelante y no es seguro. Ahora, estaba arriesgando 40 años, entonces 27 años con 3 meses sigue siendo muchísimo, pero es bastante menor. Y son cargos gravísimos por lo demás, porque claro, son 5 cargos que se le adjudican y por los que se le acusa y se le condena. Entre ellos, por ejemplo, bueno, hablábamos de intento de golpe de Estado, pero también de abolición democrática del Estado de Derecho de Brasil y también de organizar una red criminal. Porque si nosotros nos fijamos en el documento de la Fiscalía, que fue la que investigó y presentó toda esta acusación frente al tribunal, este documento tiene bastantes pruebas de que él habría liderado una red criminal dentro del gobierno, mientras él todavía era presidente, luego de las elecciones de 2022 en que perdió frente a Lula da Silva. Y en este documento dice que incluso, entre otras cosas, él habría intentado o habría estado planeando un intento de magnicidio, un intento de asesinar a Lula da Silva a través de envenenamiento. Entonces, claro, estas acusaciones son gravísimas. Habló Lula da Silva y dijo que habían centenares de pruebas que corroboraban esta versión y que, bueno, finalmente fue encontrado culpable. Quizá eso es de lo más llamativo e impactante de los datos que entrega la Fiscalía para levantar esta acusación. La investigación, de hecho, indicó que un antiguo asesor de Bolsonaro, que también está dentro de los imputados, recordemos que son 8 los que fueron llevados a juicio, incluido Bolsonaro, dice que ese asesor imprimió el documento con la operación para cometer el magnicidio en el propio Palacio de Planalto, que es la sede de gobierno. Me llamó mucho la atención porque dijo el juez de Moraes, el plan no se imprimió en una caverna, en una sala de terroristas, fue impreso en el propio Palacio de Gobierno. Así es, exactamente. De hecho, bueno, tú lo comentabas, además de Bolsonaro hay otros 7 implicados que eran altos mandos del gobierno, de la milicia, de ministros, altos mandos también de la Marina de Brasil. Entonces estaban, claro, y de hecho en el documento dice que intentaron ingresar a esta organización a muchos otros personajes y altos mandos que no quisieron y no estuvieron de acuerdo, y finalmente, claro, son estos 7 más Bolsonaro quienes terminan siendo culpables, pero es complejo porque dentro de estas acusaciones, claro, está el envenenamiento a Lula da Silva, pero también el uso de armas, compra de armas y muchísimas otras pruebas que son las que finalmente lo terminaron condenando, ¿no? Y aquí hay otra cosa que también es interesante, ya más a nivel internacional.
de que Bolsonaro tuvo apoyo mientras esperábamos a que se desarrollara el juicio. ¿Te acuerdas que el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al gobierno de Lula da Silva diciendo que esto era una cacería de brujas, de que esto era un crimen, una acusación política? Y le aplicó aranceles. Y le aplicó 50% de aranceles a Brasil, no es menor. Entonces, no solamente a Brasil, sino que también le impuso sanciones al juez Alexandre de Moraes, que era el principal, ¿no?, que llevaba un poco este caso y que fue el primero en decir que estaba a favor de la condena. Y le impuso sanciones a nivel propio, o sea, en términos de bloquearle todo el patrimonio que él tuviera en Estados Unidos, por ejemplo, cancelarle la visa a él y su familia para que no pudiera viajar. Entonces ya era mucho más personal, pero aún así ellos dijeron que no se iban a dejar amedrentar y al parecer eso fue lo que pasó. Es muy impactante todo lo que sucede y también por las consecuencias que pueda tener eventualmente, porque aquí hay efectivamente involucradas dos visiones muy distintas. Obviamente Bolsonaro y sus seguidores dicen que todo esto es una confabulación, un complot, todo armado, todo en su contra, ideologizado. Sin embargo, aquí hay denuncias de testimonio incluso de ex cercanos de él. Uno de los imputados, de hecho, que era su secretario, Mauro Cid, aceptó colaborar a cambio de una pena menor. Y él entregó varios de los antecedentes que sustentan mucho de las acusaciones que levantó la Fiscalía. Exactamente, sí, bueno, ellos, la sentencia a los 8 implicados va a tener que irse desarrollando, pero claro, justamente algunos de ellos aportaron a cambio de que se le redujera la pena. Pero Bolsonaro insistió en que él era completamente inocente, entonces no quiso nunca ser parte ni colaborar con esta investigación a cambio de que se le redujeran los años, sino que él insistió y bueno, ya vemos como el resultado que le dio. Bueno, y digo que esto va a seguir teniendo muchas repercusiones y también los reclamos del entorno de Bolsonaro. Aquí todavía tenemos imágenes, estas son en vivo, de lo que está sucediendo todavía allí en el tribunal, donde ya se ha dictado lo principal, pero siguen haciéndose algunas consideraciones. Y lo digo para terminar, Gabriela, porque desde el entorno de Bolsonaro han recusado mucho a estos jueces, de partida al propio juez de Moraes, ¿no? Que vemos en pantalla en este momento. El que está en pantalla, porque decía que él básicamente lo que decía hacían los otros jueces, como que él llevaba toda la acusación. Pero también porque, por ejemplo, uno que fue abogado personal de Lula está integrando también esta sala, este juez, y lo premió Lula con el Supremo por haberlo sacado de prisión. Entonces lo trataron de recusar y sacarlo de esto, pero no pudieron hacerlo. Entonces ahí está toda la acusación también por parte del entorno de Bolsonaro de señalar que este juicio también no es válido, pero la justicia ha hablado en Brasil. La justicia ha hablado y ya se están viendo los efectos también en la economía, las predicciones ya empiezan a caer, así que vamos a tener que estar atentos a cómo se sigue desarrollando esta noticia. Y vamos a esperar qué más diga Donald Trump al respecto. Gabriela, muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Nos vemos. Será una de las noticias que también desarrollaremos ampliamente en nuestra edición central de Tele 13, donde nos encontramos en una hora más junto a Soledad Oneto. Ahora llega Micrófono Abierto. Muchísimas gracias.